Señor, estamos en tu presencia con ganas de que tu palabra resplandezca poderosa. Así que queremos pedir tu intervención en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi gente linda, si hay una cosa que a mí me desespera de algunos que pretenden enseñar la Biblia, es que al enseñar la Biblia a veces actuamos como si la Biblia fuese muy difícil de entender. Déjeme ver si me hice entender para que eso por lo menos quede claro. Yo tengo un PhD en religion y una de las cosas que tienen en común las tesis doctorales al nivel de PhD es que no se entienden. Es decir, si tú entiendes una tesis, lo más probable es que la gente diga, nah, esa no está tan profunda. Porque a la gente le gusta ver las cosas enredadas para pensar que el que las está diciendo algo profundo. Dios no es así. Dios quiere que las verdades de su santa palabra sean claras, completamente claras, comprensibles, completamente comprensibles y aplicables, fácilmente aplicables a la vida. En vez de ser teóricas, up there, tenemos que estar down here on earth, que se entienda completamente y que se pueda aplicar. ¿Yo me hice entender? Un día cualquiera estaba sentado en mi aula de clases, todavía estaba haciendo high school y tuvimos un break, el break del receso normal donde la gente se va a comer, a jugar, etc. Yo no tenía plata para salir a comprar y no tenía ganas de ir a jugar, así que agarré mi Biblia y me puse a leer un ratito el libro de Apocalipsis. Pues una compañera de estudios en la escuela se me acerca y observa que estoy leyendo el libro de Apocalipsis y dice, ¿tú lees eso? Y enseguida, como si estuviera espantada, se va y dice, me voy para no volverme loca. Hay mucha gente que piensa, particularmente de los libros Daniel y Apocalipsis, que cuando tú los lees te vuelves loco. ¿Lo han escuchado eso? Bueno, miren, espero que el día de hoy y el sermón de dentro de 15 días, que es la segunda parte del tema de hoy, podamos por lo menos cambiar ese concepto. Las profecías bíblicas son fáciles de entender. Repítalo después de mí para que se le quede grabado en el corazón. Las profecías bíblicas son fáciles de entender. ¿Cómo es? Vamos a decirlo juntos, al paso y fuerte. ¿Cómo es? Las profecías bíblicas son fáciles de entender. Si en algún momento usted y yo no hemos entendido la profecía bíblica, no es porque sea enredada. Es porque algunos de nosotros la hemos enredado. ¿Ve? Pero Dios siempre planeó que las profecías fuesen fáciles de entender. Espero que eso haya quedado en el corazón. Bueno, ya que eso estuvo claro, ahora sí vamos a la palabra directamente. Por favor, acompáñeme al libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Aquella noche eran las 7:15 de la noche cuando yo agarré el micrófono en mis manos. Y al agarrar el micrófono, lo primero que hice fue mirar a la gente y pedirles el favor de que levantaran su mano. Toda la gente levantó la mano allí conmigo y les dije, imagínense que en su mano ustedes tienen un control remoto. Húndale por favor el botón rojo que dice allí Power. Y entonces le hundieron toda la gente con la mano levantada y le hundieron el botoncito rojo. En ese momento la pantalla mostraba el texto bíblico con el que comienza el capítulo 10 de Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, dice la palabra del Señor: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Déjenme decirles que en todo el registro bíblico no hay ningún ángel al que se le dedique tanta atención como sucede en el capítulo 10 de Apocalipsis. Te lo voy a decir de esta manera: en toda la escritura, 31.102 versículos, no hay un solo versículo que esté dedicado completamente a hablar de un ángel. Los ángeles son una figura a la que se les pasa por encima. Sí, son importantes, claro, son gloriosos, claro, se les da importancia, pero siempre a un ángel se le menciona de paso. El ángel no es el centro de atención nunca, excepto en Apocalipsis 10. Siempre llega el ángel Gabriel donde María y dice, y se le apareció un ángel y le dijo, y se olvidaron del ángel: bienaventurada eres María. Y se olvidan de María, porque en tu seno tal y cual. Y ya se olvidaron de lo uno, se olvidaron de lo otro y llegaron al mensaje. Siempre, siempre. Por favor, para que te quede eso claro en el corazón, porque es súper importante a la hora de analizar el capítulo 10 de Apocalipsis. Ningún versículo de toda la escritura le dedica todo el versículo entero a hablar de un ángel. ¿Transmití el mensaje bien? Ok. Te digo más. Como si fuera poco, los versículos del 2 al 11 también hablan del ángel. O sea, el versículo 1 habla del ángel describiéndolo, pero el versículo 2 en adelante habla de lo que tiene el ángel en la mano, de lo que dice el ángel, de la posición del ángel. Todo el capítulo 10 habla del ángel. Esto es el primer hint de que ese ángel no es un ángel cualquiera. Ese es un hint muy importante, porque el ángel nunca es el centro. Pero aquí en Apocalipsis 10, el ángel es el centro. ¿Quién será el ángel de Apocalipsis 10? Ha habido mucha discusión en los ambientes teológicos acerca de quién fuese este ángel de Apocalipsis 10. La palabra que se utiliza allí: vi descender del cielo a otro ángel. La palabra original en griego utilizada aquí es la palabra angelon. Angelon, repítala conmigo, ¿cómo es? Angelon. La palabra angelon es el singular de la palabra angelos o angelus, que significa ángeles y que se traduce de esa manera. Pero en el registro bíblico tenemos el uso de ángeles para muchas otras áreas de la vida. Te voy a dar varios ejemplos. La palabra ángelos o angelón o angelus, que vienen de la misma raíz, se utilizan no solamente para hablar de aquellos seres con alas que vuelan y que son gloriosos y que vienen de la presencia del Padre con mensajes espectaculares y que le hablan así a los seres humanos o los protegen. También se utilizan para hablar de seres humanos. ¿Lo sabías? Te voy a dar dos ejemplos. Busca en tu Biblia, en primer lugar, Santiago. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25. Santiago 2, versículo 25. Voy a pedirles que si tienen un papelito por ahí, vayan buscando Lucas capítulo 9. Muy bien, Santiago capítulo 2, versículo 25, comenzamos por ese, dice así: asimismo también Rahab, ¿la qué? No fue
Rahab la ramera, justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Pues adivine que la palabra que utiliza ahí para referirse a los dos espías es la misma palabra que utiliza Apocalipsis capítulo 10 versículo 1, pero en plural. Exactamente la misma palabra, pero en plural. A los angelus, a los mensajeros. En otras palabras, siempre que tengas un mensaje para compartir, se te puede llamar angelos, ¿ya? De hecho, Apocalipsis capítulo 14, el mensaje central de la iglesia adventista del séptimo día, dice, vi descender del cielo a otro. ¿Lo ha leído o no ha leído? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte que tenía el evangelio eterno. Pregunta, ¿quién es el que predica el evangelio eterno del que habla Apocalipsis 14? Ángeles con alas gloriosos provenientes del cielo. ¿A quiénes se les hizo el llamado a predicar el mensaje del Señor a esta tierra? Nosotros se supone que seamos los que compartamos el mensaje de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún sentido nosotros somos considerados angelus, mensajeros para este mundo. ¿Estamos claros hasta allí? La palabra angelón o angelus o ángelos se utiliza en el libro de Santiago capítulo 2 para referirse a dos hombres guerreros y no a ángeles en particular. Vamos a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 52, para que ustedes vean esa tendencia. ¿Lo tienen? Muy bien, Lucas 9, 52, dice la palabra del Señor de esta manera. Y envió Jesús mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Jesús envía a seres humanos y los llama mensajeros. La palabra que utiliza aquí es nada más y nada menos que la palabra angelus, la misma de la que estamos hablando. Familia, estoy transmitiendo el mensaje. La palabra angelos o angelón no necesariamente se refiere a un ángel, se refiere a un mensajero. O sea, no porque diga, vi descender del cielo a otro ángel, era un ángel. ¿Estoy claro? Cuando dice, vi descender del cielo a otro ángel, lo que quiso decir en realidad, de acuerdo con el idioma original, es, vi descender del cielo a un mensajero. Muchas veces ese mensajero es un ser humano, muchas veces ese mensajero es un ángel con alas o lo que usted quiera, y muchas veces ese mensajero es Dios mismo. Es decir, hay muchas opciones para enviar un mensajero. Por favor, acompáñeme en el mismo libro de Apocalipsis para revisar algunas cositas más aquí. Fíjate, por ejemplo, en el capítulo 10. Oiga, a propósito, agarre el capítulo 10 de Apocalipsis y póngale una marca allí, porque es que vamos a volver a ese un montón de veces. Voy a darles un par de segundos porque es que no les había dicho esto y puede que alguno lo haya cerrado. Apocalipsis capítulo 10. Mi Biblia, digo yo mía, tiene uno de estos cositos rojos. Si la suya tiene un papel o lo que sea, hágale, márquelo allí en Apocalipsis 10. Versículo 1. Vi descender del cielo, está leyendo conmigo, ¿verdad? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Qué es lo primero que dice, la primera característica después de fuerte? Dígalo con fuerza, ¿cómo es? ¿Envuelto en qué? Envuelto en una nube. Interesante. La primera característica de este ángel entonces es que estaba envuelto en una nube. Yo quiero pedirle a los amigos que están conectados a través de las redes sociales, a través de nuestra página en YouTube, que por favor me digan allí en el chat, ¿cuál es la primera ocasión en la que se presenta en la Biblia una nube en la historia bíblica? Una nube en la historia bíblica. Les voy a dar un hint a los que están viendo por internet. Estamos hablando de la historia del pueblo de Israel, una ocasión en particular. Ok, vamos a ver la segunda mientras los hermanos de internet nos colaboran con eso. Voy a invitarles a ustedes a que busquen conmigo San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24.
Vamos a leer el versículo 30. Este texto en particular está hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo y dice de esta manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Dígalo claro, ¿quién es el Hijo del Hombre? Aparecerá la señal de Jesús en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Cuando Jesús venga, va a venir nada más y nada menos que sobre una nube. A ver, los amigos de internet y ustedes que están aquí en persona con nosotros, la pregunta que les hago: ¿cuál es la primera ocasión en la escritura cuando el Señor muestra una nube en la historia bíblica? En el desierto, ¿cuándo qué? Cuando salieron de Egipto. Éxodo capítulo 13, por favor, vaya conmigo. Éxodo capítulo 13. Salen los israelitas de Egipto, están sin guía, sin orientación, y en Éxodo capítulo 13 se presenta a Dios intentando guiarlos de una manera particular. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Les doy un par de segundos para que lo busquen. Éxodo 13, 21 y 22 dice la palabra del Señor: y Jehová, ¿quién? Jehová iba delante de ellos de día, ¿en qué cosa? Una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de ¿qué cosa? Por favor, devuélvase conmigo. Acuérdense que para ir a Apocalipsis 10 debe ser re fácil, solamente así, no más con la señal que usted dejó. Vi descender del cielo a otro ángel. Primero era fuerte, después dice que era envuelto en una nube, después dice que el arco iris estaba sobre su cabeza, que su rostro era como el sol. Pero ¿cuál es la última característica en mencionar? Sus pies eran como ¿qué cosa? Interesante. A ver, les pregunto entonces, lo primero que nosotros hemos revisado es que la palabra angelón se refiere a un mensajero, sea un ser humano, sea un ángel o sea Dios mismo, ¿correcto? La segunda cosa que hemos revisado es el símbolo de la nube, ¿correcto? El símbolo de la nube. El primer texto en la escritura que habla de una nube como símbolo es el de Éxodo capítulo 13, que hablaba de cómo la nube orientaba al pueblo de Israel. Pregunta, ¿qué simbolizaba la nube en Éxodo 13? Ayúdenme. ¿Perdón? Ahí díganlo duro que no escucho. La dirección de Dios, me dijo aquí el hermano Genaro. ¿Están de acuerdo los demás? La dirección de Dios. Es decir, cuando la nube se levantaba, ¿qué hacía el pueblo? Seguía la nube. Cuando la nube bajaba, ¿qué hacía el pueblo? Se quedaba quieto. La dirección, la orientación, la conducción ¿de quién? De Dios. En Mateo capítulo 20 y algo que revisamos ahorita, ¿verdad? 24, se presenta una nube en ocasión de ¿qué cosa? La segunda venida ¿de quién? Están captando que se relaciona con la divinidad en la parte de arriba, con el Padre, con la divinidad en Jesús en Mateo 24. Y vamos al siguiente elemento de nuestra intervención. Dice ¿qué era lo que había sobre su cabeza? Un arco iris. ¿Cuál es la primera ocasión en la escritura en la que se habla de un arco iris? A eso pues decírmelo en coro. ¿Cuál es? Claro que sí, el diluvio. ¿Dónde queda la cita bíblica acerca del diluvio? Génesis capítulo 9. Vamos allá, por favor. Génesis capítulo 9. Vamos a leer los versículos 11 al 13 para leer más o menos la idea general. Dice la palabra del Señor: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, préstele atención a estas palabras: esta es la señal de ¿qué cosa? Del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. El versículo 13 dice cuál es la señal. ¿Cuál era la señal? Mi arco he puesto ¿dónde?
O sea que tienes la nube y tienes el arco allí. ¿Y qué es lo que simboliza el arco iris y las nubes en ese texto de Génesis capítulo 9? ¿El qué? El pacto o la promesa que Dios hizo. O si es una promesa, es promesa de Dios. Si es pacto, es el pacto entre el hombre y ¿quién? Pregunta, ¿cuál es el elemento común en todos los aspectos de los símbolos que hemos revisado hoy? La nube al principio hablaba de ¿qué? La dirección de Dios. Ayúdenme porque vamos a tratar de que se quede en la cabeza. La nube en Éxodo 13 hablaba de ¿qué cosa? La conducción de Dios. La nube en San Mateo 24 hablaba de ¿qué cosa? La venida de Cristo. El arco iris en Génesis 9 hablaba de ¿qué cosa? El pacto entre Dios y el ser humano. ¿Han notado que hay un elemento común por allí? Espere que va a encontrar ese mismo elemento en el siguiente texto. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 1 versículo 28. Yo sé que algunos están que se hablan solitos para decir cuál es el elemento común. Eso está bueno. Confírmenlo en la escritura. Ezequiel capítulo 1 versículo 28. El profeta Ezequiel está viendo una visión particular acerca de la gloria de Dios. Y mire cómo dice la escritura. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y abra los ojos, dice, esta fue la visión de la semejanza de ¿qué cosa? ¿Qué representaba el arco iris en Ezequiel 1? Díganlo fuerte, ¿qué significaba? ¿Qué representaba? La gloria de Dios. Mire qué interesante. En Génesis y en Éxodo la nube habla de la orientación de Dios, de la segunda venida de Cristo. En Éxodo 13 el arco iris habla de ¿qué cosa? El pacto de Dios. Y allí en Apocalipsis en Ezequiel capítulo 1 habla de la ¿qué? Gloria de Dios. Acompáñenme al siguiente texto, Apocalipsis 4, que se va a quedar todavía más sorprendida o sorprendido de la relación impresionante que hay entre una cosa y otra. Apocalipsis 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor, al instante estaba yo en el Espíritu y he aquí un trono. Pregunta, ¿quién se sienta en el trono del universo? ¿Ok? Dice, el trono estaba establecido en el cielo y en el trono estaba uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, ¿qué cosa? En Apocalipsis 4 el arco iris representa ¿qué cosa en particular? El trono de ¿quién? Dígalo con fuerza, ¿qué es lo que representa el arco iris en Apocalipsis 4? El trono de Dios. Interesante. El siguiente elemento que tenemos es que el rostro de este ángel era como ¿qué cosa? Vamos a leerlo en Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, ¿ok? Entonces tenemos el rostro como el sol. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, devuélvase un poquitito, capítulo 1, versículo 16, está hablando de Dios, específicamente de Cristo, y mire lo que dice. Tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como ¿qué cosa? Como el sol. Algunas de las Biblias de ustedes tienen subtítulos. Mire si hay un subtítulo en su Biblia en el versículo 9. ¿Qué título tiene? Una visión del Hijo del Hombre. ¿A quién se le llama el Hijo del Hombre en la Biblia?
Es un hecho que el capítulo primero de Apocalipsis está hablando de Cristo, Cristo en particular. Y aquí se presenta a Cristo como alguien que tenía su rostro como ¿qué cosa? ¿Como qué cosa? Déjenme le doy otro hint. Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. El Señor Jesús ve a sus discípulos desanimados y a 3 de ellos, a los que más se relacionaban con él, el Señor Jesús decide llevarlos a un lugar muy secretico, solito, donde los otros discípulos no estaban. Y el Señor decide mostrarles a ellos su divinidad. San Mateo capítulo 17 versículos 1 y 2. Dice la escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y ¿a quién más? A Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué cosa? Mira qué interesante, resplandeció su rostro como el sol. Cuando el Señor Jesús en Mateo 17 quiso mostrarles a los discípulos su divinidad, utilizó el símbolo del sol. ¿Qué representaba entonces el sol en Mateo capítulo 17? La divinidad ¿de quién? De Cristo, la divinidad de Cristo. El Señor le estaba diciendo a los discípulos: this guy you've met is not just another master. No es simplemente otro maestro en Galilea, este es Dios mismo. Ahí tenemos lo que está pasando en Mateo capítulo 17. Acompáñame al Antiguo Testamento un par de páginas antes, en Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Lo tiene, ¿verdad? De paso, muchas gracias a las personas que en internet están escribiendo y participando, diciendo dónde es que se encontraba cada cosa. Gracias, un saludito para Luz Duarte, que está muy intencional en participar en este sentido. Malaquías capítulo 4 versículo 2, ¿qué dice aquí? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá, ¿qué cosa? Nacerá el sol de justicia. ¿Y qué más dice la escritura? Y en sus alas traerá salvación. Ay, pastor, pero usted está sugiriendo que sol de justicia significa Cristo, ¿verdad? Pero ven acá, eso es una situación que usted está poniendo ahí. ¿Qué me hace claro a mí que sol de justicia es Cristo? Pues mire, dice que en sus alas traería ¿qué cosa? Bueno, resulta que Lucas capítulo 13 versículo 14 me dice que Jesús se para enfrente de la gente y dice: Jerusalén, 13:34, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus ¿qué? Polluelos debajo de sus alas? ¿Quién se llamó a sí mismo el que junta debajo de las alas y que bajo sus alas trae salvación? ¿Quién es el sol de justicia de Malaquías 4? No tiene vuelta de hoja. El sol de justicia de Malaquías 4 no es otra persona que la persona de Cristo. Ahora, para los que todavía tienen dudas, yo sé que hay más de 10 que están diciendo: pues ya yo sé quién es el de Apocalipsis 10, ya yo sé quién es el ángel ese, no es ningún ángel, nada. Mire, voy a pedirle que me acompañe por favor ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo 10. Espero que lo tenga usted marcado, ¿verdad? Apocalipsis 10, versículo 3. Así mismo, Luz, así mismo es, Luz Duarte, gracias. Apocalipsis 10, 3 dice: y clamó a gran voz, como ruge, ¿qué cosa? ¿A quién se le llama en el Antiguo Testamento el león de la tribu de Judá? ¿A quién se le llama así? Bueno, mire, por si de alguna manera usted no está convencido, devuélvase un par de páginas, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice la Biblia: y miré
y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un ¿qué cosa? A ver un momentito, vamos a ver. Espera un momentito, es que yo estoy leyendo el 6, that's the issue. Vamos a devolvernos al 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el ¿qué? León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para desatar el libro, para abrir el libro y desatar sus sellos. La victoria de quien abrió para nosotros el libro de la Biblia, desató sus sellos y nos garantizó la salvación. ¿La victoria de quién? O sea, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Eso es obvio, es Cristo. Mire, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 nos da abundante evidencia de eso, pero la película no se para allí. Devuélvase conmigo a Apocalipsis 10 y vamos a ver un elemento más que ha sido fuente de contención, pero va a ser fuente de esperanza en esta hora también. Apocalipsis 10 me presenta en el versículo 6, Apocalipsis 10, 6, una declaración bastante interesante. Dice, y juró. ¿Qué fue lo que hizo? Juró. Mira, en San Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesús se paró delante de la gente y les dijo, oísteis que fue dicho, no juréis en vano. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús dice, pero yo os digo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad amada. No juréis por un cabello de vuestra cabeza, porque no podéis añadir ni quitar uno. Pero aquí tenemos a un ángel, entre comillas, que jura, y mire cómo jura, con qué autoridad. No solo al ángel se le dedica un versículo para describirlo, sino que se le dedica un capítulo entero para describir lo que hizo. Y no solo eso, sino que se le da autoridad para jurar una cosa que Jesús mismo dijo que nadie puede hacer porque nadie tiene el derecho. Es como si este ángel es diferente, como si este ángel sí tiene derecho. Miren lo que dice. Y juró por el que vive por los siglos. Déjeme devolverme. Versículo 5. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. El tipo pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, como quien dice, lo que yo voy a hacer, nadie me lo puede discutir. Voy a poner mi autoridad sobre la tierra, mi autoridad sobre el mar. Nada en este mundo está por encima de mi autoridad. Oye, ¿quién puede decir esas palabras? Y puso su pie derecho sobre el mar y su pie derecho sobre la tierra. Levanta la mano y jura por el que, mire, no jura ni por Jerusalén, no jura por sus cabellos, y jura por el que vive por los siglos de los... Mire, gente, el ángel que se hubiera atrevido a hacer ese juramento sin autoridad, no hubiera recibido algún tipo de amonestación. Pero esta persona está jurando como quien dice, buddies, yo tengo la autoridad para hacer esto. ¿Me estoy haciendo entender? Familia, yo creo que la mayoría de ustedes ya sospecha de quién se trata. Les pregunto, ¿quién puede ser el ángel, entre comillas, de Apocalipsis capítulo 10? Le voy a dar una confirmación para los que todavía están dudosos y dicen, pero eso que dijo el que está al lado mío no me suena, o no estoy seguro si tenga o no tenga razón. ¿De qué se tratará? A lo largo de la Escritura encontramos varias instancias en las que Dios mismo, sea el Padre, sea el Hijo o sea el Espíritu Santo, deciden hablar y presentarse haciendo juramentos. Mira, por ejemplo, en Éxodo capítulo 6. En Éxodo capítulo 6, versículo 8, encontramos al Señor Jesucristo haciendo un juramento. Mira lo que pasa aquí. Dice, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Están captando eso? ¿Quién hace el juramento? Dios. Vamos a Números, por favor. Vamos al libro de Números. Vamos a ver el capítulo 14. Y leemos el versículo 30. Números 14, 30. Vosotros
a la verdad, dice, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano. ¿Quién se atreve a alzar la mano? ¿Quién sí está bien que alce la mano? Dios mismo. La cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Vaya conmigo más adelante en la escritura a Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, por favor. ¿Lo tiene? Vamos a leer el versículo 15. También les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel. El versículo 28 allí mismo dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Hermanos, yo creo que ustedes captaron el mensaje muy clarito. El Señor se toma la autoridad de jurar porque Él sí tiene la autoridad de jurar. ¿Estoy haciéndome entender? Nadie más en el mundo tiene autoridad de jurar por el trono de Dios, porque nadie está en el trono de Dios. Pero Dios, que está en el trono de Dios, y el Hijo que se sienta en el trono, pueden jurar por el trono de Dios porque están en el trono de Dios. ¿Está claro? Ahora, si fuera Dios o alguna persona de la divinidad la que se está presentando aquí en Apocalipsis 10, ¿por qué se presenta como un ángel? ¿Por qué se presentaría como un ángel? Déjeme, yo se lo voy a decir de esta manera. Acompáñenme otra vez a Génesis, Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Dios está visitando a dos personas muy queridas para Él, un hombre y su esposa. ¿De quién estamos hablando? De Abraham con Sara, su esposa. Dice la Biblia en el versículo 7, y la halló el ángelos de Jehová. ¿Está captando el asunto? Es la misma expresión, pero en hebreo. La Septuaginta, la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego, utiliza la expresión ángelos para hablar de este mismo asunto. El ángel de Jehová dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia. Versículo 11, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Mire el versículo 13. Entonces llamó el nombre de ¿quién? Léalo conmigo. ¿Llamó el nombre de quién? Ven acá, ¿era Jehová o era el ángel de Jehová? El versículo está diciendo, el ángel de Jehová le dijo tal cosa, pero el versículo está diciendo, y llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. En otras palabras, ¿quién era que estaba hablando con la hermana Agar? Estaba hablando con ella, Dios mismo, Jehová, que es una figura que típicamente en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse a la persona de Jesús, dicho sea de paso. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre en el capítulo 22 de Génesis. Son un par de páginas más adelante, acompáñenme. 22 de Génesis, versículos 11 al 28. Génesis 22 del 11 en adelante, lo tiene ahí, ¿verdad? Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Pregunta, ¿quién era que le había dado la orden de sacrificar a su hijo? ¿Un ángel cualquiera? No. No, y siga leyendo por favor, mire, a ver un momentito, el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjese un momentito, el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El versículo 17, de cierto te bendeciré. El ángel se está tomando el atributo de bendecir a Abraham. No le dice, Dios te manda a decir que te bendiga. Dios, yo te bendigo, te voy a multiplicar. En otras palabras, es evidente que estamos hablando de Dios mismo haciendo esta bendición. ¿Me estoy haciendo entender, familia? En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 31, otro par de páginas más adelante. Génesis capítulo 31, estamos hablando del versículo 11. Génesis 31, 11, me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob,
y yo dije, heme aquí. Versículo 13. ¿Qué dice? Yo soy, ¿qué cosa? ¿Lo leyó o no lo leyó? Yo soy, ¿qué cosa? El Dios de Betel. En otras palabras, el ángel de Jehová no era otra persona que Dios mismo. Específicamente, en la mayoría de los casos, estamos hablando de la persona de Jesús. En el capítulo 32 tenemos otra instancia de estas. Capítulo 32, versículos 24 en adelante. Allí se quedó Jacob solo y luchó con él un ángel hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese ángel que luchaba con Jacob? Usted sabe que era el mismo Jesús. Mire, el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado ¿con quién? ¿Con un ángel? Has luchado con Dios. En otras palabras, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento no es nada más ni nada menos que Jesús. No es nada más ni nada menos que Dios mismo. Lo mismo sucede, exactamente lo mismo, en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando Dios se encuentra con Moisés y le habla. Acompáñeme, Éxodo 2:3. Éxodo 3, perdónenme, versículo 2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Y por qué causa la zarza no se quema? Mire, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, ¿lo llamó quién? ¿Lo llamó quién? So who's calling him from the middle of the thing? Dios mismo. ¿Era Jehová o era el ángel de Jehová? Están usando las expresiones como expresiones sinónimas. Exactamente lo mismo ocurre en Jueces capítulo 2 versículo 1 y en Jueces 13 versículos 3 y 22 con el evento de Boquim y el evento de Sansón. Dios en repetidas veces en el Antiguo Testamento se presenta a sí mismo como el ángel de Jehová. Les pregunto, ¿quién es entonces el ángel de Apocalipsis capítulo 10? ¿Quién es el ángel de Apocalipsis capítulo 10? ¿Quién de la divinidad? ¿Quién de Dios? Usted sabe que Dios tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién de la divinidad en específico se adjudica características como el que en sus alas trajo salvación, el sol de justicia, el que se presenta en Mateo 17 como el sol, el rostro brillando como el sol, etcétera? ¿Quién de las personas de la divinidad coincide más con todas las características de Apocalipsis capítulo 10? Cristo mismo. Y ahora escuché un bulto de ustedes diciendo la expresión en coro. Cristo mismo. De hecho, Elena White en un librito muy lindo llamado El Cristo Triunfante, página 346, dice con palabras hermosas y directas, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Déjame decirte dos cosas que quiero que te lleves a casa en esta hora. La primera, el centro de las profecías no son los símbolos, no son los números, no son las fechas complicadas, no son las reglas, no son las normas. El centro de la profecía es ¿quién? Y si tú puedes predicar una profecía y sin Cristo en el centro estás predicando la profecía, fuera de contexto. Am I conveying the message? Cristo debe ser el centro de las profecías. Y cuando tú hablas de Cristo como el centro de las profecías, es fácil entenderla. Sí, toma trabajo, hay que revisarla, claro que sí. Pero les pregunto, ¿se comprendió claro el mensaje de hoy, sí o no? La palabra no tiene que ser, hermanos, es que ese texto lo que decía significa, quiere decir que se refería a, no, la Biblia se puede explicar a sí misma. Usted lo que necesita es dedicarle tiempo a la Biblia para que la Biblia le explique lo que la misma Biblia dijo. Pero Cristo
Cuando Cristo es el centro de las profecías no solo son posibles de entender, sino que en algún momento puede ser que alguien de los que está aquí presente o de los amigos que están en internet, ¿verdad? Antes de este momento hayan pensado, bro, las profecías son demasiado difíciles de entender, pero dígame qué sintió el día de hoy estudiando la palabra. ¿Qué sintió usted el día de hoy estudiando las profecías? ¿Se puede o no se puede entender las profecías? Es que Dios tiene la intención de bendecirnos. Tuve un profesor de física. I don't know about you, but I'm not the numbers guy. I'm not the numbers guy. En teología, haciendo mi doctorado en religión, tuve que aprender hebreo, griego y otro montón de cosas complejas. No es mi mundo, no es mi mundo. Ni eso, ni los números, no es mi mundo. Perdónenme, yo sé que hay varios matemáticos aquí, varias gente que son buenísimos. No es mi mundo, pero escúcheme. Yo tuve un profesor de física que llegaba al aula y el día que iba a hablar de caída libre se llevaba un objeto cualquiera y lo ponía así, y a veces llevaba objetos delicados, un vaso por ejemplo, que si lo dejaba caer, ¿qué iba a pasar? Y era de vidrio, y él lo colocaba así en el aire y nos ponía con unos nervios de punta y decía, ¿qué pasaría si yo suelto este vaso de vidrio? Y los muchachos enseguida, que estaban desconcentrados y haciendo otra cosa, estaban pendientes. ¿Qué va a hacer el profesor? Porque siempre salía con alguna locura. Y entonces cuando hablaba de ese asunto, dejaba caer el vaso, pero lo atrapaba con esta otra mano y decía, eso se llama caída libre. Y esto, no me acuerdo el nombre que dijo, pero enseguida, este es el tema de la próxima semana. Pero esta semana vamos a hablar de caída libre. Iba al pizarrón y comenzaba a escribir la fórmula de la caída libre. Y esto funciona de esta manera. Un objeto tiene caída libre desde tal lugar hasta tal lugar, y con esta fórmula usted puede medir y, así es que funciona. Fíjate, las profecías en la Biblia son exactamente la misma cosa. El Señor quiere tratar de hacer que tú entiendas el plan de salvación, y para eso utiliza los símbolos. Él no utiliza los símbolos para confundirlo a uno. Familia, ¿me hice entender? Ok, le voy a hacer una pregunta entonces, para que me lo digan en coro. ¿Quién es el ángel de Apocalipsis capítulo 10? Cristo Jesús, amén. Cristo es el ángel de Apocalipsis capítulo 10. Ahora, les voy a hacer otra pregunta más complicada. ¿Están listos para la pregunta complicada? ¿Por qué Jesús? Dígame una cosa, Gabriel, el ángel que visitó a María y le dio la noticia, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? Dígame, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Y por qué no lo escogieron a él? ¿Qué noticia puede ser más importante que la noticia de que el Hijo de Dios va a nacer aquí en la tierra? ¿Por qué para mandar este mensaje en particular? ¿Por qué Dios no se da el riesgo de mandar a nadie, sino que dice Jesús, yo voy a ser el mensajero? ¿Qué noticia será tan importante como para eso? ¿Le gustaría estudiar esa noticia? No se pierda el sermón dentro de 15 días. De paso, no se pierda la semana de evangelismo que se llama Rescate Extremo, porque va a ser de este tipo de cosas que vamos a estar hablando. El mensaje del tercer ángel está introducido por Apocalipsis capítulo 10 en este contexto, y de este tipo de situaciones con Cristo en el centro vamos a estar hablando en la semana de evangelismo del 16 al 22 de junio. No se lo pierda. Me pregunto, con la segunda cosa que quiero que quede en el corazón, ¿se acuerdan cuál era la primera? Les voy a dar un hint. Alguien es el centro de algo. ¿Cuál es la primera lección del día de hoy? Cristo, sí señor, sígalo, dígalo, ¿cómo es? Cristo es el centro de ¿qué cosa? De las profecías. Ahora le voy a decir la segunda lección que quiero que se le quede en el corazón. Cristo necesita ser el centro de tu vida.
No es suficiente con que Cristo sea el centro de las profecías. Cristo necesita ser el centro de tu vida. ¿Quieres que sea así?